Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren ustedes muy bien. Sé muy bien la situación de la incomodidad de que esta clase la tengan pregrabada, pero por cuestiones muy personales, lamentablemente, pues no he podido cerrar un ciclo que tengo en un aspecto muy personal. Y que bueno, espero que esto se resuelva pronto para mí. No es una cuestión que no quiera, no es una cuestión que yo pues desee esta situación. Lamentablemente pues es un aspecto muy personal y en principal afecta a mi familia. Por eso es que he hecho todo lo posible, pero pues ha sido imposible que esté yo conectado a a la hora clase, en específico con ustedes. Lamento que se dé de esta forma. Sé que serán las 10 de la mañana cuando estarán ustedes escuchando pues esta clase. Si es posible, me conectaré minutos previos para que ustedes puedan estar ahí pendiente de su clase. Pero aquí está, mi compromiso es que ustedes tengan el conocimiento adquirido y en breve estaré conectado con ustedes en esta sesión para ver si existe alguna duda, algún comentario respecto al tema. Aquí lo importante es que ustedes adquieran este aprendizaje y, por favor, vayan anotando sus preguntas para que esto sea estilo seminario y al final estarán las preguntas y las respuestas. Solicito de manera muy atenta, sé que a ustedes pues no es tan de su agrado por la calidad, pero esperando su comprensión y que bueno, pues al menos de mi parte ya no va a ocurrir porque bueno, se acaba el módulo. Entonces ya estaremos hablando de ese tema al final. El día de hoy, jóvenes, hablando ya del tema preciso, vamos a hablar un poquito respecto al tema de el contrato de adquisiciones, el contrato de arrendamiento de bienes muebles y el tema del contrato de servicios. Todos estos del sector público. Estos contratos, sí, como ustedes lo saben, estamos viendo contratos administrativos, entonces, como ya saben, es que la autoridad es, pues, el contratante para algunas situaciones que, bueno, pues no puede cubrir por parte de sí mismo. Para entonces requiere, pues, contratar a través, pues, perdón por el pleonasmo, pero contratar unos servicios financieros, requiere, bueno, específicamente requiere contratar servicios de adquisiciones, arrendamiento y servicios de manera financiera, que bueno, ya lo explicaré un poquito. Y precisamente estos tres contratos, que son estos tres temas que vamos a ver el día de hoy, pues van ligaditos, muy ligados, aunque son temas distintos que ustedes tienen en su temario, pero pues que creen que estos tres temas, específicamente el contrato de adquisiciones, el contrato de arrendamiento de bienes muebles y el contrato de servicios, pues está fundamentado, como lo ven en su pantalla, en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, esto por estar fundamentado en esta ley general. Esta ley, bueno, ha sido publicada en el año 2000, aunque ha habido algunas modificaciones. La última con reforma del mes de junio, el 20 de junio del 2021. Esto por ser una ley general, bueno, pues sabemos que es una ley federal. Por ahí entendamos esta parte. Pero para entender esta situación, jóvenes, pues vamos a primero decir, bueno, pues de qué se trata el contrato de adquisiciones, de qué se trata el contrato de arrendamiento y de qué se trata el contrato de servicios. Para ir entendiendo esta situación, bueno, primero, entendamos como tal, que el contrato de adquisiciones, primero, para indicar esta parte, el contrato de adquisiciones es un documento, sí, es un contrato que define la relación que se va a mantener con el proveedor.
Entonces, ahí entendamos esta parte que los municipios, la federación, los estados, pues siempre requieren productos, principalmente, productos. Y necesita tener, pues, este proveedor, o tiene un proveedor que le pueda brindar, pues, estos productos. Papelería, algunos materiales, lo que vaya a requerir, en el caso, el Estado. Y este contrato, administrado correctamente, bueno, pues debe tener ciertas características. Primero, se debe tomar en cuenta que el contrato vincula a ambas partes, comprador y vendedor, Estado y proveedor. Con esto, lo que quiere decir es que los dos intervinientes van a defender sus intereses en, pues, la redacción de este contrato de adquisición. Entonces, pues indicar que este proceso, en cuanto a la administración del contrato de adquisiciones, consiste en asegurar, siempre va a considerar asegurar, que el proveedor cumplirá con la definición del contrato. Es decir, que satisfará las necesidades para las que se les ha contratado, en este caso al proveedor. La importancia de este contrato es principalmente la de gestionar las adquisiciones, por eso se llama adquisiciones. Necesitamos gestionar cada cuánto y cómo se harán algunas compras, ¿sale? Nosotros no podemos indicar la redacción y una firma de un contrato establecido para el suministro. Si no, nosotros no establecemos con claridad qué necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo lo necesitamos. Si no lo hacemos de esa forma y que no lo hacemos correctamente, es muy probable que no obtengamos los resultados esperados para alcanzar el objetivo, pues, del proyecto que se está esperando, porque, bueno, pues, como ustedes saben, cada administración, pues, trae sus propios proveedores. En este proceso de administración, tendrás que realizar una tarea de calificación del vendedor. Sí. Nosotros debemos de tener en consideración su capacidad de compraventa, su competencia, si es viable, el nivel de cumplimiento de los plazos, el crédito que nos va a dar, el que nos soporte prácticamente por el cúmulo de prestaciones de servicios que nos está brindando. Y dirán ustedes, que esta parte va a ser pues muy fácil de valorar un comportamiento de un proveedor en relación con su servicio, con lo que te esté vendiendo. Esto para que tú vayas realizando una selección de tus proveedores, basándose en esa calificación que tú le vayas dando. Principalmente la experiencia con los distintos proveedores que vas a tener. Porque pues vas teniendo experiencia en cada uno de esos proveedores y pues esos criterios pues te van a dar a ti ese margen para que lo vayas entendiendo cómo es. Decirles que eso puede ser muy fácil, pero también muy complejo, porque bueno, pues tenemos ciertas limitantes, ¿sale? Que veremos en la ley. Para este contrato de adquisiciones, debemos de tener muy puntualmente ciertos detalles. Por ejemplo, si vas a necesitar más de un proveedor y la labor está relacionada con esta, directamente, si tú vas a ser la persona que vas a calificar y que vas a destinar y que vas a decidir, pues, quién va a ser el que va a proveerte, el que va a estar ahí proveyéndote de ciertas limitantes o de ciertos, de ciertos productos con ciertas limitantes. Ese hecho te va a llevar a muchas pruebas, a muchos errores, pero también a muchos aciertos.
Y por eso es muy importante que haya un cierto nivel de coordinación entre varios proveedores. ¿Cuándo le vas a dar a uno y cuándo le vas a dar a otro el servicio para que te distribuya? Un ejemplo. Necesitamos nosotros, por ejemplo, ahora que esto que viene de la pandemia, pues le apoyo a varias escuelas, porque ya van a reabrir, y si no es que ya están reabriendo. Y te van a solicitar apoyo para ciertos servicios de plomería, de electricidad, pintura, no sé, alguna situación. Y para eso necesitas un proveedor que te dé estos servicios, ¿vale? Entonces, bueno, pues necesitas un equipo de pintores, un equipo de albañiles, un equipo de plomeros, un equipo de electricistas, ¿vale? Para que realicen ciertas actividades. Y obviamente, pues necesitas ciertos productos. Entonces, por eso es que va bien ligado, no podemos hablar de adquisiciones o de arrendamiento o de servicios por separado, porque precisamente la ley, pues está englobada. No podemos nosotros destinar temas distintos. Tienen que ir ligaditos, por eso es que voy a explicar, o estoy explicando uno, el arrendamiento y servicios, y de ahí nos vamos a analizar la ley, pero bajo un manualcito, que por aquí les tengo preparado. Entonces, necesito identificar si voy a adquirir un producto, ¿sale? Y voy a ocupar los servicios de una persona. Entonces, ahí tendría la ley de adquisiciones y de servicios para aplicarlos al servicio, ¿sale? Entonces, yo necesito ir viendo quién me debe de cumplir cierta función. ¿Qué debo de contratar a uno? Bueno, y un equipo, ¿cuánto se va a tardar en hacer todo este servicio? O contratar a varios, por eso dice, debes de tener coordinación entre varios proveedores para ver quién te hace un mejor servicio y que le puedas dar continuidad. Esa es la parte de la evaluación, porque finalmente nosotros no sabemos, digamos como nuevos, y ni siquiera sabemos cómo aplicarlo, ¿sale? Entonces, pues si se retrasa o se atrasa en la tarea de un equipo, bueno, pues que no te veas afectado, pues tienes a otros equipos coordinados. Esto para evitar pues, algunas circunstancias. Ahora, al momento de contratar o al momento de firmar ciertos contratos, pues debes de identificar la complejidad del contrato, de la naturaleza o de la actividad o de las implicaciones legales, que puede ser conveniente que el contrato lo supervise ciertas áreas. Tesorería, para saber si va a tener dinero, sindicatura o jurídico para establecer ciertos aspectos legales de incumplimiento de cumplimiento, servicios generales, que es el área que lo va a supervisar, y obviamente nosotros en esta área de adquisiciones, de contrataciones, porque finalmente, pues sí es importante, porque al final el que decide, pues es esta área principalmente que va a contratar. Ojo, para este tema, y estamos hablando del sector público, por eso se llaman contratos administrativos, no deben olvidar, por favor, la gestión financiera del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que no le vas a pagar en efectivo, no le vas a pagar en una exhibición, no le vas a pagar al principio. Necesitas identificar que este servicio va a ser financieramente, es decir, que te van a dar crédito. ¿Y en qué consiste? Tengan muy en cuenta. Los pagos al proveedor deben corresponderse con los avances que hacen la labor por la que le has contratado. Y en la redacción del contrato no debes olvidar esa disponibilidad financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones con el proveedor. ¿Vale? Por eso les dije que debes de irte a tesorería para saber si va a haber dinero. ¿Vale? Acuérdate que estamos hablando de la empresa pública, ¿vale? Que pues va a depender tanto de empresas públicas, estatales, paraestatales o el mismo gobierno, para establecer ciertos contratos. Entonces, te vas a tesorería y preguntas si hay dinero, cuándo, cómo y por qué.
Y también le preguntas a la empresa que estás contratando si existe este servicio financiero para que te diga, ¿sabes qué? Mira, necesito un pago, necesito un adelanto, un avance, ¿cuál? Establecer en tu contrato cómo establecer ciertos pagos, ¿vale? Y claro, si nosotros estamos hablando del gobierno, nosotros le vamos a llamar los famosos bomberazos, famosísimos bomberazos. ¿Y a qué se refiere esto? De los bomberazos, si ustedes han escuchado en el ámbito administrativo, pues los bomberazos es que todo sale en el momento y con cambios. Es decir, cuando tú vas a contratar un servicio, debes de tener pendiente que pueda establecerse en el contrato algunos cambios, modificaciones al proyecto, porque estos son frecuentísimos, que ya no les gustó, que el material, que no sé, cualquier situación. Entonces, establecer ciertos cambios en el proyecto, tú como solicitante, ¿vale? Principalmente. Y por lo tanto, debes de tenerlos en cuenta en dicho contrato. Claro, este contrato debes de establecer en sus cláusulas ciertas situaciones de ser posible que este contrato sea flexible. Por eso les digo, establecer quién va a ser tu empresa o el que vas a contratar en cuanto a adquisiciones o servicios respecto de que, pues hoy para ver, pues si ya no me los traigas, ahora tráeme esto mejor. O sabes qué, adelanta esto y deja esto. O vamos a cambiar esto. Debes hacer que el contrato sea flexible, porque puede haber cambios previsibles o no previsibles de momento. En cualquier caso, siempre es admisible un cambio en el contrato, si ambas partes están de acuerdo, ¿vale? Siempre. Entonces, establecer en el contrato posibles cambios. Siguiente. Ya hemos comentado de que debes de analizar, debes calificar, voy a poner la palabra correcta, calificar a ese proveedor. Esta calificación, esta valoración que le vas a hacer, debes de incluir ciertas inspecciones a la función que está haciendo el proveedor y de que vas a verificar calidades, cantidades y algunas inspecciones, auditorías que le vayas a hacer esto, entonces lo debes de plasmar como control de calidad, ya sea del producto o del servicio, ¿sabes? Porque necesitas evaluar a tu proveedor si es que vas a continuar trabajando con él. Esto, recuerdan, dije al principio, acierto, error, empezando por los errores, ¿sale? Entonces, identificar ciertas situaciones. Ahora, hoy en día, 2021, redes sociales y demás circunstancias que ya sobrepasan nuestro nivel de intelecto, debemos plasmar en ciertas cláusulas, hablando de los controles de calidad, establecer el uso de las tecnologías. Y no en un sentido abstracto, en un sentido malora, sino que es para que cuando le pidas un reporte, pues el proveedor te lo pueda dar y que no tenga una excusa. Es que el correo electrónico, no, simplemente que a través de ciertos momentos cuando te pidan algún dato, pues caiga en un parámetro de mandarte evidencia de cómo están los trabajos. Diaria, semanal, cada tercer día, cada que se lo solicites. Entonces, establecer en ciertos momentos cuáles son estos avances con esta tecnología, hablando de la gestión del contrato. Porque finalmente, en este tema de la adquisición de productos y en la elaboración de servicios, pues no es te entrego y ya, no, deba de ser continuo, porque acuérdate que no le vas a pagar en el momento, debe de haber un financiamiento. Entonces, deba de haber estos medios de gestión del contrato. Desde que puedas consistir en llevar un calendario que te envíe notificaciones
en los momentos claves, en las fechas de entrega, en los momentos de pago, hasta informar, pues, el estado de cumplimiento en lo que se le ordenó, en lo que se le contrató, en lo que se solicitó. Entonces, hoy ya se pueden establecer ciertos lineamientos por ciertas plataformas para establecer ciertos momentos. Pero esto, recuerda, debes de ponerlo en el contrato. ¿Sale? A forma de una pequeñísima reiteración, cuando hablamos de la administración del contrato de adquisiciones, la tarea clave en el proceso para adquirir un producto o un servicio para ciertos proyectos que ya están plasmados en el gobierno, vas a tener que contratar y vas a tener que elegir a un proveedor siempre. Y para eso vas a tener ciertos momentos de acierto error para saber quién es el proveedor adecuado para elaborar pues un contrato con él posteriormente. Siempre establecer que se garantice el cumplimiento en el primer momento y de ahí vas a saber cuál él te va a funcionar. Y recuerda, no dejar ningún aspecto suelto, porque lo más recomendable es identificar que tú eres el solicitante, tú eres el que vas a pagar, tú eres el que vas a iniciar el proyecto, porque aquí está la función. Nosotros como abogados podemos estar a cargo de la elaboración de proyectos, elaboración de contratos y adquirir. No solamente lo lleva un contador, un administrador, porque finalmente tú eres el que vas a saber cómo llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque está la ley. Y en la ley está el todo. Esto en cuanto a el tema de la adquisición. ¿Vale? El tema de las adquisiciones. Ahora, cuando hablamos del tema de los contratos administrativos, en el tema de la adquisición, arrendamiento y servicios, bueno, ya vimos más o menos cuál era la adquisición y cuál era la de servicios, más o menos, que va muy ligadita, no la podemos separar, porque en muchas ocasiones, bueno, pues en materia de contrataciones, todos los procedimientos de contratación se deben seguir y además se deben de cumplir una serie de etapas y procesos. O sea, no es como decir, así lo hago ya, ¿no? Y además debes de acatar diversas disposiciones normativas. Ya dije, existe la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pero además tenemos un reglamento que va a regular esta ley. Entonces, imagínate. El primer paso de estos que debemos identificar es que al ser un contrato administrativo, es que es público, es para el sector público. Y además, debes de saber que está restringido ese uso. Está restringido para poder adquirir, para poder arrendar o obtener la prestación de algún servicio, específicamente para gobierno. Para ello, nosotros debemos identificar ciertas reglas, ciertas bases con las cuales se desarrolla ese procedimiento, así como los requisitos de participación, entre los cuales está, en el caso de la licitación pública y de la invitación a cuando menos 3 personas. A esto le vamos a nosotros llamar a el modelo del contrato. Siempre tener esta situación. En efecto, no debemos de perder de vista que del modelo de contrato es uno de los documentos que forman parte ese llamado público. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí del sector público? Porque necesito convocar a una licitación pública. Y si va a ser restringido, debemos de invitar a cuando menos 3 personas, o a morales, ¿no? En este caso que me vaya, o físicas o morales que me vayan a surtir. Recuerden nosotros que para poder venderle al gobierno, pues hoy la Secretaría de Hacienda te pide ciertas normatividades. Para que tú puedas ser proveedor del gobierno o hasta de partidos políticos, necesitas cumplir ciertos requisitos.
Esto para de que lleves esa seguridad, de que el gobierno te va a pagar y de que le vas a entregar a tiempo. O sea, es un blindaje, ¿no? Por ambas partes. Entonces, ya lo saben. Al ser público, pues necesitamos de una convocatoria de licitación pública o podemos hacer de forma restringida. Esto, cuando hablamos de forma restringida, necesitamos nosotros hacer una invitación a cuando menos 3 personas y de esas 3 personas invitar, cuando es restringido. Entonces, ya nos quitamos una duda que teníamos en la sesión anterior, que decíamos, ay, ¿cómo lo hago, no? Bueno, por ahí dice el presidente López Obrador y que ha hecho algunas ciertas actividades respecto de algunas invitaciones restringidas, es decir, pues hace licitaciones sin hacer la licitación. Algunas compras sin hacer la licitación, perdón. Entonces, eso es lo importante de destinar la importancia de un contrato de adquisiciones, un contrato de arrendamiento, un contrato de servicios del sector público. Que nosotros llevemos la ley a cabo. Y para eso está precisamente esta ley. Esto para obtener posibles proveedores, ¿no? Los bienes o servicios que necesita contratar el ente público, ¿no? Ya sea, como dije, por licitación, una convocatoria de licitación o por invitación restringida. Pero como ya saben, ahora es de 3, ¿no? Esto es obligatorio. En este modelo de invitaciones, convocatoria o invitación restringida, deben plasmarse las condiciones, especificaciones y requisitos de carácter jurídico que acorde al procedimiento de contratación que está en la ley y en el reglamento además. Deberán exigirse a las partes y que deban estar acordes al caso. Es decir, en el propio contrato deben estar perfectamente claros los derechos y obligaciones jurídicas aplicables para que tanto el ente público que estamos convocando y como el proveedor cumplan con el objetivo de este contrato. Así, este modelo debe contener las bases y requisitos de participación de naturaleza jurídica aplicables a nuestro procedimiento, así como las obligaciones y derechos que deberán exigirse una vez que se dé a conocer el resultado de este procedimiento de contratación. Por esto, nosotros debemos de identificar que el documento jurídico, que es el contrato que estamos analizando, sea claro y preciso y que permite al licitante o posible proveedor conocer de manera puntual, clara, su alcance. Y sin dudas, ya que en caso de considerarlos adecuados, estos proveedores lo estarán aceptando, pues básicamente de forma tácita, desde el momento que presente su proposición o cotización, y que básicamente el contrato, pues es básicamente un modelo que se va a tener y que nada más le vamos a poner básicamente los nombres y ellos van a tener que firmar porque están aceptando estas bases. Por eso indicamos las bases. ¿Cuáles son esas bases sobre las que nosotros queremos contratar? ¿Vale? Ahora, la documentación presentada por ese proveedor o posible proveedor, nosotros lo solicitamos desde el inicio. ¿Por qué? Porque nosotros debemos evaluar si este sujeto va a ser nuestro proveedor y que entregarnos esa documentación constituye la aceptación de querer participar. Y nosotros debemos, como saben, evaluar, analizar por personal del gobierno y poder, en su caso, adjudicar el contrato a quien o quienes, según el caso, jurídica, técnica y económicamente me convenga. Jurídica, porque estoy haciendo un contrato con quien sí pueda. Técnica, porque me va a cumplir con el objetivo. Y económicamente, porque es o la más barata o la que más beneficios me da. Y no beneficios personales, beneficios a el ente, ¿vale? Al Estado, al gobierno. ¿Por qué? Porque no siempre el gobierno va a contratar al que le dé mejor precio, porque a lo mejor el que le dé el mejor precio tiene la menor calidad
y el que me da un precio medio me da mejor calidad, pero además me da mejor financiamiento. Entonces, todo esto es lo que yo tengo que analizar y que todo esto lo analizo de la proposición, de la cotización que me hace entrega el posible proveedor a el gobierno o al Estado. Esto por encontrar los mejores datos o los mejores costos, los mejores beneficios a el Estado, ¿sale? Para la contratación de ese producto o servicio, ¿sale? Nosotros debemos de identificar, y dije muy puntual, que puede ser por licitación pública, que la abro a todo el público que quiera, no hay una limitación. Ya saben que si tú quieres vender al gobierno, necesitas ciertos requisitos para ser proveedor, ¿sale? Y además debemos de decir que ya sea por licitación o por invitación, y perdón por ser repetitivo, cuando menos a tres posibles proveedores, para que tengas que justificar, o cuando tengas que justificar que elegiste al mejor proveedor, lo hiciste del análisis de las tres propuestas, ¿vale? Por eso dice por lo menos tres, ¿vale? Y que, bueno, pues tengas la justificante de por qué contrataste con él. La licitación no importa, la licitación haces las bases y ahí tiene que salir a quién contratar. Y cuando hacemos esa adjudicación, nosotros necesitamos notificar precisamente al adjudicado ese propósito de contratar con él. Esto por haber presentado la cotización más solvente, más conveniente y que coincide con la persona, coincide con los datos, coincide con los requisitos que nosotros hemos solicitado en las bases. Y esto coincide con que deba de firmarse a presentar la persona representante, pues el contrato. Ahí nosotros podemos llevar un primer paso. Bueno, el primer paso sería las bases, la evaluación y el contrato, la firma del contrato, ¿sale? En todos estos casos, el resultado de firmar el contrato se debe de formalizar en un acuerdo de voluntades, o como lo hemos dicho, un contrato, ¿vale? Y si el monto de la operación refiere la ley, vamos a indicar también la situación de los montos para saber nosotros si va a ser exclusivamente por parte de una adjudicación, una licitación o una invitación. Nosotros debemos de indicar, saber, bueno, pues todos estos datos que debemos de actualizar, ¿sale? Si es, en qué momento, ¿sale? También es importante resaltar que el contrato se debe de elaborar antes de salir a contratar. Esto en los casos de licitación e invitación. Por lo menos tener esta idea para que cuando hagas la licitación o la invitación tengas las bases de cómo es que se va a contratar, para que no le salgas con sorpresas y el invitado o el que vayas a indicarle el contrato, pues no le salgas con sorpresas posteriores. Esto se debe de establecer desde las bases. Le debe decir, quiero un servicio, pero las bases son estas, ¿vale? Y lo primero que le vas a pedir es el crédito. ¿Sabes qué? Mira, necesito esto, pero lo necesito a crédito. ¿Cuánto? La ley establece, no sé, 3 meses, pero posiblemente te pague hasta en 6. Todo dependerá de la entrega, del cumplimiento, de el dinero que tengamos nosotros en tesorería, ¿sale? Todo esto va a implicar, ¿sale? Entonces, para ahí tener esa parte. No impide que en varias ocasiones o durante el desarrollo del propio procedimiento de contratación se puedan hacer ajustes. Sí, claro, podamos hacer ajustes. Recuerden que les comenté por allá que dije cuando estábamos hablando del concepto de adquisiciones y dije, puede haber posibles cambios. Bueno, aquí ya ves el primero. A lo mejor en este proceso, previo a contratar, haya cambios. Y haya cambios estructurales en el procedimiento de contratación, o en la forma, o en los pagos, o en las cantidades,
entonces nosotros, independientemente que tengamos un contrato, que fue el que firmamos, podamos hacer ciertos convenios, que ya dijimos, que el convenio es para modificar ciertos aspectos, ¿no? Eso creo que ya quedó claro desde una primera sesión, ¿sale? Entonces, por ahí tenemos ese dato. Como indiqué, nuestro fundamento legal, si bien es cierto, nace, si no mal recuerdo, todo esto de un artículo constitucional, todo esto nace de la posibilidad de que el Estado pueda contratar servicios mediante licitación o invitación. Si bien es cierto, es un término constitucional, pero refiere que esta ley de adquisiciones es la que va a reglamentar eso. O sea, esta ley general reglamenta ese artículo constitucional que pues es básicamente el derecho que tiene el Estado para cumplir con sus funciones, el poder adquirir, el poder solicitar un servicio al sector público. ¿Sale? Eso es lo importante que nosotros debemos de identificar y que no solamente nosotros solicitamos adquisición de servicios o de productos, también nosotros solicitamos arrendamientos. Por ejemplo, ¿qué me sale más barato? ¿Adquirir un bien que lo voy a usar por un tiempo y lo voy a desechar? ¿O rentar un bien que además el hecho de rentarlo me va a salir más barato porque yo no tengo el costo total y que además lo puedo subsidiar, o bueno, más bien, nosotros en términos fiscales le llamamos deducir? ¿Qué es lo que te conviene? ¿No? Entonces, para identificar y que este contrato debe estar debida y totalmente integrado, pues nosotros debemos identificar ciertos aspectos de la ley. Entonces, cuando hablamos de arrendamiento es solicitar un bien, un producto en arrendamiento y que nos pueda funcionar. Principalmente lo que se rentan son vehículos, son equipos para el servicio público, ¿sale? Por ejemplo, los municipios en muchas ocasiones lo que hacen, aquí en Cuautitlán hace muchos años, con un presidente municipal, contrató, o arrendó, perdón, arrendó patrullas. Sí, sí, traíamos como 20 patrullas en el municipio, bueno, andando vigilando. El contrato fue de 2 años, este arrendamiento, y que bueno, pues sí le funcionó porque no tuvo más que ciertos gastos. Entonces, en el pago en ciertos impuestos, pues se vio beneficiado el ayuntamiento. Claro, se pagaron arrendamientos muy, muy fuertes, pero fueron benéficos. O sea, sí hubo una evaluación de que se pudiera dar. También se rentan los ayuntamientos, en algunos casos, para brindar asistencia, renta algunos espacios para su uso en el sector público para poder utilizar, lo utilice el propio Estado. Pero principalmente hablando de bienes muebles, patrullas, algunos Vactor, algunas ambulancias. Bueno, el Estado puede rentar también varias circunstancias. Adquirir principalmente productos, ¿no? Productos, desde papelería, desde agua, tintas, todo lo que se tenga que comprar para el servicio público tiene que pasar por esta ley de adquisiciones, ¿sale? Siempre, siempre, siempre es obligatorio, ¿vale? Siempre. Y que además indique el tema de que existe un reglamento. O sea, no nos vayamos simplemente por que existe una ley. No, también existe un reglamento. Este reglamento se los voy a poner igual. Miren, aquí va, se los estoy poniendo. Existe este reglamento también. Ay, me pasé, disculpen. Existe este reglamento. Ay, no pasa. Miren, aquí está. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Igual, reforma del mes de
julio, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, no, junio. Entonces, la reforma a la ley de adquisiciones es de mayo. Recordarán por aquí, lo voy a plasmar. Voy a jalar aquí para que lo vean. Esa es la ley y... ¿Dónde dejé la ley? Reglamento y me falta la ley. Uy, por aquí estaba la ley. Ah, pues aquí está junto. La ley de adquisiciones y el reglamento. Ahí está. Entonces lo vuelvo a ampliar. Aquí tenemos las dos. La ley de adquisiciones fue de mayo y el reglamento fue de junio. ¿Vale? Que ahorita vamos a platicar un poquito de él. Pero aquí lo importante es ver, identificar este pequeñito, lo voy a poner como manual, ¿no? Más o menos como un manualcito para que ustedes vayan identificando. ¿Sale? Bueno, entonces, tanto la ley de adquisiciones, o más bien, ya no hablemos de la ley, hablemos de los contratos, que recuerden dónde está fundamentado. Estos contratos administrativos de una modalidad, como hemos dicho, contractual administrativa y principalmente porque es del Estado, va a vincular a una entidad pública con una persona, ya sea física o moral, pero otra situación. Eh, ¿Cuáles, a ver, cuáles son los requisitos que yo como empresa necesito contar para venderle a el Estado o ser proveedor del Estado? Esta guía o esta parte de cómo poder identificar ciertas situaciones, necesito establecer, les voy a dar estos tips que debo de tener para venderle a el Estado, que finalmente, sí, es el cliente, lo voy a poner así, es el cliente más grande de México. Sí, claro, por supuesto, porque el gobierno realiza sus compras a ciertas empresas. Y si ustedes quieren saber cómo deben de hacerlo, primero, deben de enviar carta de intención a las dependencias y a las entidades del gobierno federal, donde tú manifiestes tu interés para ser considerado como proveedor de los productos, bienes o servicios que vendas, distribuyas o desarrolles. Tú debes establecer cuáles son estos lineamientos. Tú sabes qué bienes, productos o servicios, productos, bienes o servicios estás vendiendo o también distribuyes o estés desarrollando. Y de aquí viene un ejemplo. Recordarán que Anaya anda haciendo sus videos. La semana pasada hizo varios videos de defensa de la imputación que le quieren hacer, ¿no? Pobrecito, ya saben cómo es. Y él comentó que la empresa refiere que le vendió algo en desarrollo. O sea, pagó quién sabe cuántos millones por un desarrollo de algo. Hablaban de un asfalto, ¿no? En desarrollo. O sea, imagínense. Vendió, por ahí comentó a Nadia, por ahí para que desarrollen, lo ubiquen. Entonces, imagínense. Tienen que enviar su carta de intención. También, como son, ya saben, toda una empresa ya aquí plasmada, deberá preparar el currículum de la empresa donde destaques tus principales productos o servicios. O sea, no es tan fácil. 3. Revisar que tu objeto social señale claramente el giro del negocio registrado y que esté acorde al tipo de producto y servicios que comercialices. Quiere decir que debas tú, en tu empresa moral, tienes que tener tu escritura pública para que el Estado te pueda adquirir un producto.
bien o servicio. También refiere que en operaciones mayores a 110,000 pesos, debas de preparar una carta donde señales que no tienes adeudos fiscales para licitaciones e invitaciones que se están haciendo, ¿sale? Y recuerda que las invitaciones son de 3 personas, entonces, pues si te van a invitar, tienes que llevar esa carta donde no tienes adeudos fiscales. Esto es con esta facultad de decir verdad, ¿no? Para que si el gobierno tiene problemas, diga, no, aquí está el proveedor que me dijo que él no tenía adeudos fiscales. Además, puedas tú entregar. Ahora ya les piden en todos lados, tráeme una carta fiscal respecto a qué se refiere, ¿no? A cómo es que tú estás en tu régimen fiscal. Y ahí esa carta, pues, refiere si tienes adeudo y cuál es tu régimen fiscal, también en esa parte. Además, deberás verificar una documentación administrativa, que es la que te va a pedir el Estado, que es cierta documentación administrativa y legal. Esta porque te la va a solicitar en la convocatoria, en las bases, para participar en el proceso. ¿Cuál va a ser? Y que puede variar, ¿no? Depende, pero tú siempre debes de tener esto. Copia legible del pago de las bases. Ah, sí, claro. Ya sea para invitación o sea para licitación, tienes que pagar las bases y que el ente público debe de decir, mira, tienes que pagar ciertas bases para que sea legal. O sea, no puede ser tan fácil por ahí, ¿no? Debes de tener tu copia del Registro Federal de Causantes y la alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto para ser proveedor. También debes de tener la carta, el poder notarial o la carta firmada del representante legal para manifestar, porque debe de venir firmada por este representante legal, donde manifiestes el carácter de las propuestas que ya sean pública o confidencial en términos del artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Entonces, esta cartita representa que te debe de firmar con poder notarial el representante legal del proveedor, que estos datos los va a poder exhibir porque como acuérdate que es un ente público, pues, y todo esto va en este aspecto de publicidad, y que estaba por ahí escuchando entre algunos aspectos, fíjense, les he platicado de Noruega, que decía López Obrador que México lo va a poner en punta como Noruega. Nada más que, ¿qué creen? En Noruega, para evitar la corrupción, todo lo han hecho público. Sí, sí, sí. Todo lo han hecho público, determinantemente. ¿Y a qué se refiere con hacerlo todo público esta parte de las adquisiciones? Ah, pues que desde el primer momento lo hacen público. Pero ¿qué creen? En México, ¿saben cuál es el problema que se tiene? Que hay ciertos criterios de reserva, o sea, se quedan en reserva, que son datos reservados. Y el hecho de que estén en datos reservados, pues no los puede abrir nadie. Yo recuerdo en mi experiencia cuando mandamos algunas cajas de archivo, cuando tuve mi experiencia en el municipio, en el ente público, se contrató a una empresa que verificara el tema de la auditoría y de la entrega-recepción, y yo le pregunté, ok, de toda esta información que se va a mandar a archivo, ¿qué se manda como público y qué se manda como confidencial? Porque va en reserva, o sea, información reservada, porque así se tiene que mandar. Entonces, cuando reciba archivo público, porque existe un área de archivo, pues tiene que dejar esos expedientes en reserva, o sea, no, nadie los puede abrir y normalmente pueden pasar 20 años, pero recuerdan que en 20 años, pues ya no se puede imputar un delito. Entonces, ese es el problema que tiene México, que existen algunos contratos, que existen algunos temas que vienen reservados, entonces no son públicos. Entonces, cuando nosotros le queremos vender,
pues debemos de firmar esta cartita que debe ser firmada por el representante legal, donde informemos que la información que estamos entregando la puede sacar al público. Por eso es que cuando se hacen los destapes, los políticos, que dicen, no, mira, y la empresa a la cual le vendió está en tal parte y dicen los reportajes, ¿no? Y fuimos al domicilio y está abandonado, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Recuerden que nuestro país está haciendo un tren interurbano que va de Observatorio hasta Toluca. No recuerdo ahorita el municipio hasta dónde va a llegar, pero va a llegar precisamente a el municipio de... ahí está la preceptoría juvenil, o donde hoy está el tribunal de menores infractores. Ustedes lo deberán de recordar. Y ya casi se termina, o sea, si no van a Toluca, decirles que ya casi está terminado. Pero falta una parte que decían que era de la Ciudad de México, ¿no? De la parte de la ciudad. Y decían, ¿y por qué no se ha terminado? ¿Qué pasó con estos tramos que están ni siquiera empezados? Ah, bueno, es que se licitaron, se compraron estos, o se adquirieron los servicios para la contratación y por muchas situaciones, pero fuimos al lugar y resulta que está abandonado el domicilio, ¿no? Es una casa abandonada ya de mucho tiempo. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que todos estos datos sean públicos, por ejemplo. También como lineamiento, dice, preferencia a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con personal con discapacidad en una proporción de cuando menos 5% de la totalidad de planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a 6 meses. Antigüedad que se comprobará con la copia de aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, si tú tienes una empresa, fíjate cómo nos amarra hoy ciertos lineamientos, porque si no los amarra, o sea, determinantemente tenemos amarrados ciertos lineamientos para poder, yo empresa, poder irme a vender con un ente público. Porque entonces, para que me puedas contratar, debo tener este lineamiento, o sea, que tenga dado de alta a mis trabajadores y que hoy acuérdense que en materia laboral, que claro que tuvieron que haber visto, que es una obligación por parte de las empresas tener contratados por lo menos el 5% de personas con discapacidad y que esté registrada esta incapacidad. Claro, por supuesto, hoy la queremos, es una norma oficial además. Entonces, por ahí tenemos. Y te va a dar beneficios si tú tienes estos datos. Entonces, obviamente son ciertos lineamientos. También la carta de aceptación, acuérdate que el Estado, el ente, te va a dar una base, te va a dar las bases, y tú, cuando te vendan las bases, que además tienes que pagarlas como empresa, eh, vas a aceptar cuando te las vendan, pues obviamente vas a tener esta carta de aceptación de término de las bases, anexos, el modelo del contrato, dije que lo tenemos que hacer antes, y de la no participación de personas inhabilitadas por conducto del proveedor y declaración de integridad. Recuerda que el mismo Estado, por no haber cumplido en algún otro contrato, te puede inhabilitar. Entonces, existe un sistemita en que el Estado, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, te va a inhabilitar. Entonces, si estás inhabilitado, no puedes venderle al Estado. Entonces, imagínate, por ahí viene esa parte. En esa situación también debes de indicar que la persona moral está registrada, quién es el representante legal, entonces debes de manifestar esa personalidad. Otro, debes de entregar cuando ya sea posible que tienes contratada una fianza. Y ustedes dirán, ¿una fianza? Sí, claro. ¿Qué pasa si tú como empresa no cumples? Entonces el Estado deba de exigirte. ¿Y qué pasa si tú no estás capaz? Bueno, que además tuvo que haberte evaluado, ¿no? En esta parte de la evaluación debes de entregar o debes de cumplir con esta fianza. Que la fianza es bien fácil, ¿no? Dependiendo de la fianzadora, tú dices, ok, el contrato bajo el que yo quiero entrar es de 1,000,000 de pesos. Entonces la afianzadora o la financiera te va a decir, ok, yo te doy una carta fianza para que garantices esa situación. Entonces, ¿sabes qué? Esa fianza
te cuesta, de 1 millón de pesos, te cuesta 100,000 o 150,000 o 200,000, dependiendo qué tipo de afianzadora quieran contratar. Entonces, esto es para que que tú puedas ganar, ¿no? En su caso, si tú ganas y no cumples, aquí viene la afianzadora para que pueda pedir en esa instancia, ahí en ese caso. Recuerda ir haciendo tus anotaciones y al final, si hay alguna duda, lo explicamos. También, un formato de aceptación, de declaración de manifestación para declarar impuestos federales cuando ganes la licitación, ¿no? O sea, también ciertos requisitos raros que te pide el Estado para poder obtener una licitación o una invitación, ¿vale? Porque si bien es cierto es una adjudicación directa, pero es a través de una invitación, cuando menos 3. Ahorita establecemos esa parte. También debes de tener como una cuenta bancaria donde te va a depositar el sector, el ente público, para tener acreditado el sorteo, tener acreditada la licitación o la invitación y de que te están entregando el dinero, que no haya lavado, ¿no? Y demás situaciones. Esto, recuerden, para pagar los impuestos, porque pues, tú como empresa tienes que pagar tus impuestos. También de los productos que le vayas a vender, dice, el escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifiesta el proveedor que la totalidad de los bienes que oferta y entrega son productos de México o productos que se crean en México. Y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el 50%. O sea, si hay complementos, bueno, pues que México tenga por lo menos el 50%. Esto en cuanto a establecer lineamientos de la Secretaría de Economía. ¿Vale? Como recomendaciones especiales, si tú quieres ser proveedor, deberás acreditar que cuentas con facultades suficientes para comprometerte por sí o tu representada como tu poder notarial. O sea, tienes facultades suficientes que tú vayas a firmar. Revisar cuidadosamente las bases de licitación en lo que respecta a las especificaciones técnicas del bien o del servicio. Señalar claramente que los productos o servicios que ofrezcas cumplen con las especificaciones de las bases de licitación. De preferencia, no excedas las especificaciones de los bienes o servicios porque eso eleva los costos y no te ofrece ninguna ventaja adicional contra tus competidores. No hagas ofertas que no puedas cumplir. Realiza una evaluación global de tus capacidades. Incluye el número de licitación en toda tu documentación y especialmente en tus propuestas técnica y económica. Firmar todas las documentaciones que estás entregando, especialmente las propuestas técnicas y económicas. Recuerda que tú tienes que entregar la propuesta de las bases, por eso estás comprando las bases. Y ten cuidado con las fechas y horarios establecidos en la convocatoria o en la invitación del proceso, ya que recuerda que no te van a admitir tolerancias. Revisa que no esté sancionado por la Secretaría de la Función Pública, porque acuérdate que te pueden inhabilitar. Puedes pedir esta constancia. Y deberás verificar que el domicilio fiscal que tú tengas dado de alta lo tengas establecido correctamente, precisamente para estas búsquedas, esta evaluación que te va a hacer el ente administrativo. Y deberás incluir la documentación que te sea solicitada con la leyenda bajo protesta de decir verdad. Deberás incluirla a efecto de no ser descalificado. Por eso todo lo que vas a decir, todo lo vas a decir con protesta de decir verdad. ¿Sale? Esto siempre, siempre es bien importante. ¿Sale? Y que deberás verificar en los programitas de compras del gobierno federal siempre. Y ustedes se preguntarán, dirán, ¿podré venderle al gobierno? Bueno, es importante que estés convencido tú como empresa en vender al gobierno, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista también.
Em, Decirte que no es una pesadilla ni es un riesgo. Lo único es que al tener financiamiento, pues no te van a pagar inmediatamente. Eso siempre es algo que debes de tener en cuenta, ¿eh? Siempre, porfa, no te metas en broncas. Si no tienes financiamiento y no tienes cómo solicitarlo y que te va a ganar el costo, mejor ni te metes. Es una- un dato que yo te puedo dar como experiencia. Entonces, por ahí. Eh, entonces, pues es mejor, ¿no? Si no, pues no. Pero si tienes la oportunidad, adelante, lo puedes hacer, pero por supuesto que sí. ¿Qué le puedes vender o qué se le puede vender al gobierno? Todo lo que se fabrique, distribuya o comercie, lo que importes, armes o transformes, y los servicios que prestas o que representes. El gobierno compra y necesita de todo, desde papelería hasta máquinas de impresión, eh, no sé, de limpieza, productos de consumo diario, herramientas, ferretería, productos eléctricos, electrónicos. Puede comprar hasta hardware, software, jardinería, jarcería, llantas, autos, refacciones, aceites, lubricantes, de todo, ¿eh? Hasta electrodomésticos, enseres, pinturas, de todo, lo inimaginablemente lo que se te pueda ocurrir, el gobierno lo tiene que comprar. Y como no lo puede ir a comprar por esta ley, pues tú le puedes ir a vender, pero tienes que tener ciertos requisitos. ¿Vale? Eh, que puedes vender, pues debes tener un registro de las normas oficiales mexicanas. Como dije, 50% que esté hecho en México, por lo menos, o de todo lo que puedas tener hecho en México. Es de resaltar que al momento de que decide comprar el gobierno, pues puede pedir una marca específica para un producto o un servicio. Sí, haga de cuenta que yo recuerdo mucho, ¿no? Que decía, voy a comprar para trapear la duela, voy a comprar una marca de líquido para limpiar duelas de madera, pero tiene que ser de tal marca. Y si no era tal marca, no la compraban. Entonces, así de implícito es el gobierno, ¿no? Así textual. Por ejemplo, recuerdo cuando adquiría su medio de comunicación, recordar antes que había radios de telecomunicación, bueno, de comunicación, pues era el famosísimo Nextel, entonces se sacaba la licitación a varios entes que distribuían Nextel y te decía, a ver, voy a contratar este servicio. ¿Quién me da mejor servicio? ¿No? Cuando compraba, ¿no? Y que lo metía a gasto. Hoy, pues no, ya no pasa esa parte. Pero son ejemplos, ¿no? Que se pueden ir identificando en estos datos, ¿no? Por llevar un ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Un segundo, por favor. Entonces, imagínate, ¿no? Todo lo que puedes hacer. Y se preguntarían, oigan, ¿solo las grandes empresas le venden al gobierno? Pues no, es un error. Es un error pensar que solo las grandes empresas le pueden vender al gobierno. De hecho, ustedes pueden ser asombrados que las 2/3 partes de las compañías que el gobierno le compra, pues son tamaños de empresas muy pequeñitas, que ustedes se sorprenderían. ¿Pero por qué? Porque esa empresa les da crédito. Y a lo mejor quien compra o por ejemplo, papeles, ¿no? No compra directamente a una papelera. No, lo compra a través de una empresa que se dedique a vender papel, pero les da crédito. Eso es lo importante. Por eso es que los gobiernos buscan a esas empresas y además no es un factor del tamaño de la empresa para que se decida a comprarle, y que, bueno, pues tenemos ciertas beneficios, ¿no? Recordarán, les decía qué artículo constitucional era, bueno, el 134. Acuérdense del 134 constitucional, se los voy a poner igual, esto para que nunca se les olvide. El 134, fíjense lo que dice.
Aquí igual, se las voy a subir aquí. Lo voy a ampliar. Y dice así. Lo voy acá. Aquí está, miren. Fíjense lo que dice. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevará a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para quitar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de los recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demás demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se sujetarán a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. Y dice ahí, la evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Ah, y si no se quedaron conformes, fíjense lo que dice el párrafo segundo. Dice el 134, los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezca respectivamente la federación y las entidades federativas con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen con los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Entonces, ojo, aquí es donde está regulado ese tema, que se van a ocupar los recursos idóneamente. Nada de, es que no se pudo, es que no lo logré, es que no, ¿sale? Ahí está. Este tema de el gobierno, cómo es que debe de adquirir, ¿sale? Imagínense. Ahí tenemos este dato. El proceso, ¿cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son las normas para que el gobierno adquiera productos o servicios? Los lineamientos para la adjudicación directa es el proceso mediante el cual una dependencia o entidad de la administración pública adjudica a un proveedor la prestación de un servicio o bien sin necesidad de una licitación pública. Esa es una adjudicación directa. Es decir, no se publica una licitación. El rango máximo para una adjudicación directa depende del presupuesto de egresos de la federación. Recuerda que esto es anual. Entonces, cada año tenemos que irnos a la ley de ingresos y egresos para saber, o este presupuesto, para saber hasta cuándo sí y hasta cuánto monto podemos adquirir por licitación o adjudicación directa, sin necesidad de una licitación. Y también lo puedo hacer a través de una invitación a cuando menos 3 personas. Este proceso, mediante el cual las dependencias y entidades de la administración pública convocan a cuando menos a 3 proveedores diferentes con capacidades diferentes y con capacidad de respuesta inmediata, así como por los recursos técnicos y financieros para participar en la prestación de bienes y o servicios requeridos por el Estado. El rango máximo de recursos para invitación a cuando menos 3 personas depende del, va a depender del presupuesto de egresos de la federación. Este presupuesto, acuérdense que lo hacen cada año. Y las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los proveedores son entregadas en sobre cerrado y debidamente rotulado. Si una empresa está interesada en participar en este esquema, las dependencias o paraestatales publican 5 días antes de la apertura de sobres lo que van a adquirir en la página complanet.gov.mx. Por ahí si la quieren visitar. ¿Sale? Ahí está este dato. Ahora, si lo quiero hacer por licitación pública, va a ser la forma de adjudicación mediante convocatoria pública para que libremente se presenten propuestas solventes en un sobre cerrado
debidamente rotulado, en la cual deban de someterse las propuestas técnica y económicamente. Los sobres serán abiertos públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que quedaron debidamente plasmadas en las bases. Estas empresas interesadas en participar en una licitación podrán consultar la página de cada dependencia paraestatal en el Diario Oficial de la Federación, en las publicaciones oficiales de los gobiernos de los estados, o bien podrán consultar la página en internet www.compranet.gov.mx. En la página web de Compranet se pueden consultar las bases y los interesados en participar en una licitación podrán imprimir el recibo para pagar el costo de la base en cualquier sucursal bancaria o bien adquirirlas directamente en la dependencia paraestatal que se está licitando. Las bases normalmente van a tener un precio equivalente al 10% del costo de la publicación de las mismas. Cabe señalar que Compranet les sirve a las empresas como una herramienta de investigación de mercados, ya que ahí se publica todo lo que el gobierno ha comprado o necesita comprar. Y esta publicación se actualiza regularmente los días martes y jueves. Ahora, ¿cuáles son las etapas en este proceso? Primero, publicación de la convocatoria. Acuérdense, la convocatoria debe ser en el Diario Oficial y Compranet o en las dependencias paraestatales licitantes. 2, comprar las bases. Tiene un precio, como dije, del 10% y comprarlas después de leerlas y saber, pues, qué me va a interesar quererle vender al gobierno. Después, una asistencia a las juntas de aclaración. Sí, claro, siempre debe de haber una audiencia de aclaración, sí, pues para saber si les voy a entrar o no. Etapa en que deberán ofrecerse una respuesta clara a tus dudas. Después viene, después de la junta de aclaraciones, la entrega de propuesta técnica y económica. Te dicen tal día preciso qué día tienes que entregar tu propuesta. Se entregará en tiempo y forma solicitado por la dependencia en un sobre cerrado y rotulado. Una vez va a existir también una fecha de apertura, donde se abre esta apertura de la propuesta técnica y económica. Se abre el sobre con las propuestas que técnicamente cumplan, deberán o podrán continuar las que sean. Y las que no cumplan, pues desechadas. De ahí viene, una vez que se evalúen todas esas, la evaluación de las propuestas por parte de la dependencia o entidad. De las propuestas solventes, se escogerá a la que ofrezca mejor precio. Y de ahí se va a publicar el fallo, que se da a conocer en la junta pública o se entregará por escrito a cada licitante. Esta etapa, en esta etapa se llevará aproximadamente un promedio de 20 días en toda esta, ¿no? Y el proceso no podrá ser menor a 10 días de todas las etapas. Y una vez que tengamos quien ganó, se va a firmar el contrato. Se debe entregar la fianza del 10% como garantía del cumplimiento. Comenté de la garantía, ¿sale? Y, bueno, pues viene un pago. A más tardar 40 días posteriores a la recepción de la factura. Bueno, una vez que se haya facturado, por parte del proveedor, será el pago. Y dice ahí, a más tardar 40 días, para que vayan pensándole, ¿sale? En este término, ¿sale? Entonces, con esto, más que suficiente y hay que leer, describir esta ley, ¿sale? Pero con estas bases técnicas, creo que es más que suficiente en cuanto a cómo deben de ser los contratos, ¿sale? Así, de este término, ¿sale? Jóvenes, en caso de que no me sea posible conectarnos, básicamente me quedaría un tema, que es la licitación pública. Entonces, voy a estructurar bien este tema y se los voy a dar, primero Dios, la siguiente clase. Entonces, si entramos ahorita a la sesión, resolvemos dudas y si no, no se preocupen. Lo vemos la siguiente sesión donde les explico la licitación, cómo se hace una licitación y alguna duda. Les voy a mandar esta información desde el gobierno, además, para que ustedes lo tengan. ¿Sale? Un gusto, un placer. Cuídense mucho. Hasta luego.